Bueno, el barco Marumayo pues tiene una trayectoria bastante interesante, ¿no? Esta construcción fueron 3 los socios, los 2 extranjeros y un ecuatoriano, Marco. Y el ecuatoriano, que es de Misahuallí, el otro accionista, fueron 3 accionistas, conozco perfectamente porque me llevaba bastante con ellos. La idea de ellos era viajar con este barco hasta Iquitos y de Iquitos regresar a Coca. Ahí trabajaron pues algunas personas trabajaron ahí. Canilla, por ejemplo, es uno de ellos. Había soldadores, carpinteros, maquinistas que ponían la máquina, todo eso, sí, había bastantes. Una vez que se terminó el barco, que estuvo hecho y ya se instalaron los 2 motores Volvo Penta, el barco lo bajamos entre muchas personas, colaboró el pueblo y lo bajamos al río. Y ya estaba a punto de salir y hacer sus estudios. Eso era el barco. Y era un barco muy ágil, porque cuando hicimos la prueba, pues subió con mucha facilidad. El tiempo que estaba en el agua, hicimos la prueba aquí en el recorrido, sí. Eso es el barco Marumayo. Y ahora me dio mucha pena porque después hubo un disgusto entre los 2 socios extranjeros, se dañó todo. Y dejaron el barco ahí y me dijeron que no le dejara mover a nadie y luego quedó el barco abandonado. Ahí quedó y era nuevito, el barco con todo acabado y quedó ahí, se perdió todo. En el año 79, 81, todo esto era playa, ribera, piedra. Nosotros venimos en el año 1968, cuando no había carretero, solamente veníamos en canoa hasta acá a la playa, llegábamos acá. Y nosotros nos quedamos de aquí y la gente ya iba viniendo más, ya abrió el carretero y esto se iba ya poblando. Y en el año 87 hubo un terremoto y por aquí se hizo muy fuerte la afluencia, todo entraba por aquí, por Misahuallí. Se reivindica Misahuallí de ser las 2 cosas, el primer puerto turístico de la Amazonía ecuatoriana y el primer puerto navegable de la Amazonía ecuatoriana. La gente durante muchos años hizo del río su principal fuente de comunicación. De ahí ya fue creciendo, ya formamos la parroquia, y de ahí salió el nombre Misahuallí. Y de ahí comenzó a venir muchos turistas extranjeros, venían cuando en ese tiempo todavía el dólar, nosotros teníamos el dinero de nosotros. Desde el 78 empezaron a llegar los turistas, que en ese entonces eran los llamados hippies. Me he dado cuenta que el turismo ha cambiado drásticamente porque antes había un turismo extranjero, ¿verdad? Siempre era 100% extranjero, eran pocos los nacionales. Hoy en día todo el turismo es ecuatoriano casi. Luego de eso pues ya la gente empezó a venir de una manera masiva, los turistas nacionales también. Es lo que nos da ingresos económicos en Puerto Misahuallí. Es un turismo momentáneo, un turista que viene por 2 días, por horas o máximo 3 días en Puerto Misahuallí y luego retorna. Con otros hoteleros encontramos esta dificultad de que el turista en Misahuallí se quede más tiempo. De hecho, como una persona que está graduada en turismo, conozco mucho la situación de aquí de Misahuallí. Y de poco a poco, en mi opinión personal, el turismo ha ido decayendo. Viene y se va enseguida. Falta seguramente atracciones, atractivos, abrir más la diversidad en el turismo. Porque debe de haber una oficina donde que les den información. Sí, eso sería lo más importante, coordinar con las diferentes autoridades para a Misahuallí potenciarle en el aspecto de la actividad turística, fomentando, coordinando
para crear más sitios turísticos, más atractivos, igualmente creando otros tipos para que el turista se quede aquí no solamente por horas, sino por varios días. Para que haya más turistas, hacer publicidad, pero mejorando el servicio, todo eso sería. Esto es importante, llegar a cuidar y proteger el turismo también. Y al mismo tiempo, la cultura turística hay que tener visión, porque muchos decimos vamos a hacer turismo sin tener una cultura. Por el turismo puedo decir que es la actividad principal de aquí en Misahuallí, ¿no? Actividad económica, por así decirlo, y conectarla con la parte cultural es esencial. Cultura en sí es transmitir valores de generación en generación. Puerto Misahuallí como parroquia es pluricultural, es pluriétnico, ¿no? Hay gente de todas partes. Justamente nosotros aquí nos relacionamos con la cultura quichua en la provincia de Napo, la cultura guaraní. Somos gente colona, gente quichua que vive alrededor de la parroquia, en comunidades. Que aquí existe una gran mayoría de comunidades originarias. Pero de ahí, la cultura en Misahuallí somos pluriculturales. Que hoy por hoy estamos pobres de cultura, tradición, costumbre. En Misahuallí hay bastante aculturación. Nuestra lengua materna principal casi estamos perdiendo. Eso sí sería una aculturización, porque no estamos valorizando nuestra propia lengua materna. En nuestra provincia el sector público, como les menciono, no tienen un proyecto a largo plazo. Es un proyecto momentáneo, como el caso de las fiestas carnavaleras de aquí de Misahuallí. Aquí necesitamos bastante apoyo para rescatar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra flora, fauna y cultura. Sería de mucha importancia que nos colaboren, nos echen la mano para rescatar. Es una de las razones seguramente por qué empecé a interesarme a este proyecto del barco. Concretamente, el proyecto Amarunnapu es vaciar el barco, lo que ha sido hecho varias veces, de la arena que tiene adentro, ¿no? Vaciar el barco nuevamente, pero esta vez con el compromiso firme de las autoridades locales, con el presupuesto que acompaña la ejecución de este proyecto para construir una plataforma hecha de tubos de petróleo al lado de donde queda el barco ahorita, para optimizar los movimientos y para optimizar la estética del malecón y de Puerto Misahuallí. Podemos ver que a través de las estadísticas, los datos que existen sobre Misahuallí, que 100.000 turistas pasan por el malecón al año. Entonces, uno se puede suponer que con este proyecto, a través de los dibujos que los arquitectos e ingenieros nos ayudaron a hacer, habrá más gente y más gente de forma permanente, no solamente gente que pase por el malecón, sino más personas que se queden para estar ahí, agradar el sitio, ¿no? El proyecto consiste en recuperar el barco para ponerlo en una plataforma hecha de tubos de petróleo y construir en esta plataforma un espacio museable, tener una oficina de turismo en este barco, tener un escenario, una tarima abierta, también es organizar exposiciones temporales adentro del barco, usar el espacio del barco, usar el espacio del malecón, usar el espacio de la playa al lado del barco, fomentar una mejor capacidad de integración social en Misahuallí. Toda la gente debería beneficiar de este proyecto. Habíamos participado para extraer el barco cuando estaba en la hostería Misahuallí. Entonces de aquí se hizo, se extrajo, se llevó a Misahuallí. La primera etapa del proyecto inició efectivamente con el primer rescate del barco hace 6 años, que fue una minga surrealista porque
Hablamos de una minga de 4 días seguidos. Se podría calificar con el punto de partida de la creación del colectivo Amarun Napu. Fue una unión entre más de 100 personas de todo origen que viven en Misahuallí. Ahora el barco pertenece a nuestros representantes, que es los del GAT parroquial. El GAT parroquial tiene la capacidad legal de apoyar este proyecto, es decir, la construcción de un atractivo turístico. Ahora la segunda etapa se inicia con este documental. Este documental sirve para recompilar testimonios y aportes de personas, muchas veces expertos, para la concretización de este proyecto. Personas que saben sobre la historia de Misahuallí, que saben sobre la historia de este barco, personas que saben sobre la mecánica, personas que han navegado, que saben la realidad de las crecentadas aquí en Misahuallí, que saben de economía cultural. Hemos consultado personas que eran niños en aquella época que se construyó el barco, expertos en geología, presidentes de comunidades, personas que trabajan en el ecoturismo, en el turismo comunitario. Se permitió impulsar nuevamente el proyecto y seguir con la cohesión en este colectivo Amarun Napu Misahuallí. Yo me vinculé con este barco por razones culturales, pero también a través del tiempo me doy cuenta de la importancia de lo que es rescatar una cierta identidad de Puerto Misahuallí, es decir, la identidad del puerto y a través del único barquito que queda. Sería bueno llegar a recuperar para que este barco sea un atractivo más en la parroquia Misahuallí y al mismo tiempo transformar al barco a la parte cultural. Eso sería perfecto, ese barquito. Se rehabilite ese barquito para un atractivo turístico. Hacer un museo flotante es muy interesante. Que vea cómo se ha formado el pueblo, cómo se ha hecho ese barquito, por qué. Sin lugar a dudas creo que va a ser un elemento que va a impactar al turismo dentro de Puerto Misahuallí. Es muy importante sobre el perfil de Misahuallí, la historia que se haga en este barco, un tipo museo. Entonces muy interesante, o sea, el proyecto ese de turismo, porque todo el mundo, o sea, trabaja de turismo aquí. Va a ser un nuevo atractivo turístico para los extranjeros, turistas nacionales, locales que nos van a visitar. Entonces, creo que les va a encantar. Es muy interesante, o sea, que alguien meta la mano y pueda sacarle adelante, digamos. Un proyecto bien trabajado, bien meticuloso, es un proyecto grande. El colectivo es importante porque es la fuerza, es la idea, es el motor. Es una idea muy, pero muy linda y magnífica que tenemos aquí. Mejor apoyar, ¿no? Apoyar. De hecho, sí puede tener un vínculo tan hermoso de unir a la gente de Misahuallí. Unir y darles ese ejemplo a ellos de que como personas y habitantes podemos hacer algo.